Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy con un gran actor que ha trabajado en cine, televisión, teatro, Víctor Hugo Morán. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues muy bien, por fortuna. Muy Bueno. contento de estar aquí en tu compañía y de poder aprovechar estos espacios que me dan la oportunidad de hablar de algo que me apasiona, como es la actuación. Perfecto. Me parece muy bien. Y es que tú has trabajado en muchas series, en muchas, digámosle así, telenovelas, en teatro. ¿Cómo ha sido el inicio de la televisión para ti? Cuéntame un poco esos inicios de la televisión o de la actuación, porque no necesariamente tiene que ser la televisión, ¿no? Sí, son procesos, o sea, no hay un momento específico que uno pueda decir aquí empezó. Eh, La verdad es que yo empecé desde mi infancia con juegos infantiles, en una época en que no disponíamos de los recursos tecnológicos ni económicos de que se dispone hoy en día la mayoría de los niños. Entonces nosotros teníamos que inventarnos nuestros propios juegos y éramos muy creativos, en fin. Y parte de esos juegos era disfrazarme, representar personajes de las tiras cómicas o algo así, y ahí empezó como un hobby que después siguió en el colegio, donde me gustaba participar de todos los eventos del Día de la Patria, de la Madre, de lo que fuera. Siempre estaba dispuesto a participar en esas cosas, a declamar. En fin, fue una cosa que empezó en la infancia y que yo pensé que al llegar ya a la universidad, pues había que abandonarlo como parte de muchas otras actividades escolares e infantiles. Pero curiosamente en la universidad yo empecé a estudiar filosofía y letras y me reencontré con el teatro y me di cuenta en ese momento que el teatro era algo mucho más serio, más profundo y entonces lo que empezó como un juego se volvió algo más serio y a raíz de una enfermedad que tuve muy grave, estuve en coma por un cálculo renal que me dio y tuvieron que extirparlo, en fin. Y dije, si yo salgo de esto, voy a hacer lo que me gusta, que es actuar. Y así lo hice y hasta ahora nunca me he arrepentido. Creo que sí, además que ha sido muy fructífera tu carrera, ¿no? Ahora, bueno, tú empezaste a la actuación y tienes como ese bagaje que es filosófico, entonces, ¿la actuación tiene una parte filosófica? ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, como te digo, son procesos y digamos, una cosa lleva a la otra. Curiosamente, cuando yo empecé a estudiar, no empecé a estudiar filosofía, yo quería estudiar ingeniería química, pero bueno, las circunstancias no me favorecieron y empecé a estudiar ciencias naturales en un instituto en la Universidad Nacional que era nuevo, relativamente nuevo, y estudios de biología, esas cosas, al observar un microcosmos y luego comparado con el macrocosmos, eso me despertó muchas inquietudes filosóficas, sin saber pues que era filosofía. Entonces esas inquietudes me llevaron a estudiar filosofía y estudiando filosofía fue cuando volví otra vez a reencontrarme con el teatro y también empecé un poco con una afición que no se me ha terminado del todo, que es una afición por la psicología, o sea, todo lo que es el comportamiento humano, el conocimiento, etcétera. Y esas cosas, con esto no quiero presumir de intelectual, sino que fueron las motivaciones iniciales que me pusieron a pensar en una cantidad de cosas y de pronto descubrí que la actuación era una forma de vivir muchas vidas, de tener muchas experiencias pues una forma de ver la vida y de interpretarla, que ahí hay, ahí hay un elemento filosófico, ¿no? Y bueno, pues sin ánimo, como digo, de presumir, pero eso ha sido una de mis grandes motivaciones en la actuación. Claro que sí, porque vemos cómo es el bagaje tuyo, que es desde la academia, después la actuación, y vas uniendo todos estos conocimientos que tienes, como tú mismo lo dices, no presumir intelectualidad, sino más bien explicar cómo
llegaste a la actuación y cómo le vas dando tintes de lo que vas aprendiendo o fuiste investigando en tu carrera. Entonces, háblame ahora un poco, ¿cuál fue tu primer papel así que fue trascendental para ti, te marcó? Es difícil porque no, como digo, no es uno solo, ni es un solo hecho, son varios, es una sucesión, digamos, de acontecimientos. La verdad, yo en este momento no podría recordar cuál fue mi primer papel. Sí recuerdo una experiencia que tuve de las primeras en la universidad cuando me dio por hacer teatro, porque yo realmente me inicié fue en el teatro. Y hacíamos una representación en la facultad, pues en la universidad, y había muchos compañeros de la facultad ahí en primera fila en el teatro donde nos estábamos presentando, y pues se burlaban porque pues les parecía extraño que un compañero que está al lado en el asiento al lado de pronto está en el escenario representando un personaje distinto, y como decíamos o como decimos, me mamaban gallo, y eso me llenó un poco de coraje, y yo traté de sobreponerme a eso para no caer en lo que llaman ahora el bullying. Y eso fue otra de las motivaciones. Pero digo, es como de los primeros papeles que recuerdo que era yo me esforzaba por no hacer el ridículo, por hacerlo más serio para evitar que mis compañeros se burlaran. Y pues de alguna manera logré que me fueran reconociendo. Bueno, ¿y cómo llegaste a la televisión colombiana? Porque si bien uno actúa, digamos, en teatro y todo esto, pero hay muchos actores que no llegan a la pantalla chica, digamos así. ¿Cómo fue esa incorporación en el medio? Sí, yo empecé pues en esos pasos iniciales, terminé vinculado con el Teatro Popular de Bogotá, con el TPB. Y allí hacíamos, además de las obras que montábamos para el teatro, también se hicieron algunos montajes para televisión, con el mismo grupo, con la dirección de Jorge Alí, que era pues el director artístico del grupo, etcétera. Y ahí fueron, digamos, las primeras experiencias en televisión, muy serias, porque en el grupo nosotros estudiábamos y pues teníamos como un nivel de profesionalismo, a pesar de que éramos muy jóvenes, pero lo tomábamos muy en serio, y hicimos varias cosas para televisión, inclusive obtuvimos premios, y ese fue, digamos, como el primer paso ya en serio, profesional, a la televisión. Sin embargo, teníamos la mayoría de nosotros, por no decir todos, un cierto recelo con la televisión, porque veíamos en la televisión algo más comercial, más sí, como más profano, digamos. Éramos románticos, creíamos en el arte, y el teatro pues era más comprometido con causas filosóficas, posturas políticas, etcétera. Entonces veíamos en la televisión algo como demasiado comercial. Sin embargo, con el tiempo ya fuimos adquiriendo responsabilidades, familia, etcétera, y el teatro pues no era una fuente de ingresos considerable. Entonces finalmente terminamos haciendo televisión y descubriendo o encontrando en la televisión una alternativa para el trabajo, que por supuesto hay un choque, porque la televisión definitivamente, y eso no le quita méritos, la televisión es más comercial, indudablemente. La televisión favorece intereses más de tipo comercial que artístico o cultural. Entonces, pero finalmente pues es una industria, es un medio válido, de mucha difusión, de mucho alcance. Entonces pues terminamos haciendo televisión. Claro, te entiendo. Y además que la televisión, pues bueno, en esa época usted las veía en comercial, imagínense ahora, ¿no? Que la televisión ha tenido tantos cambios, ¿no? Y ahora sí, si antes era comercial, ahora es el 10 veces más. Sí, Y bueno, no me quería anticipar a esta pregunta, pero aprovechando que lo tratamos, ¿tú cómo ves la televisión actual?
ha habido muchos cambios, ¿no? Y esto todo este proceso de la pandemia, del coronavirus y estas cosas, pues ha puesto en evidencia algo que ya se veía venir, pero que ahora se precipitó y se hizo mucho más evidente. Y es que pues los medios se van transformando, el hecho de estar aislados, de no poder reunirse en sitios, en teatros o en sitios de espectáculos masivos, pues favoreció y favorece mucho la virtualidad, o sea, todo lo que es la televisión, el cine, las plataformas digitales. Entonces eso puso en evidencia que el medio ha ido cambiando, sigue cambiando, y como se suele decir, hay cosas que llegaron para quedarse. Entonces, hoy en día, esos son medios que uno no puede desconocer, y que lo que uno puede hacer o debe hacer si quiere mantenerse es acomodarse y adaptarse a esas nuevas formas de expresión, y jugar con esos elementos que son los que están en este momento, digamos, en vigencia en el mercado, sin que eso signifique que el teatro, por ejemplo, deje de existir. Lo que pasa es que hay cambios, pero hay cosas que persisten y persistirán, porque no creo que se acaben muy pronto. Claro que sí. Bueno, hay actores, por ejemplo, ya de tu edad y que tienen todo un bagaje y muchas veces dicen que no los contratan, que no tienen, digamos, todas las prestaciones sociales. ¿Ese es tu caso o tú has sido afortunado en este medio? Y si es el caso, ¿por qué sucede eso? ¿Tú por qué opinas que puede pasar esto? Son muchos los factores. No, yo no soy afortunado. Yo creo que estoy igual que muchos colegas. Hay algunos, por supuesto, en mejores y en peores situaciones. Pero la verdad es que si uno se pone a analizar con objetividad y con serenidad lo que pasa, es que uno se va haciendo viejo, quiera o no, y por supuesto en las historias pues prevalecen los más jóvenes, la gente con más cualidades físicas, belleza, juventud, en fin, porque esas son las cosas que más seducen y más atraen. En una historia hay menos viejos que jóvenes, entonces digamos que las opciones, las oportunidades se van reduciendo. Por otra parte, uno mismo como persona se va limitando, se va perdiendo. Yo he visto colegas, por fortuna no es mi caso, pero sí conozco colegas, por ejemplo, que ya les cuesta memorizarse un texto, que se les va como la onda, se distraen, tienen menos capacidad de concentración, en fin, factores físicos que hacen que uno también se limite. Y por lo menos ahora, concretamente con el tema de la pandemia, pues a mí me ha pasado, y creo que a muchos colegas, que no los contratan o no nos contratan porque nos consideran, en virtud de la edad, personas de alto riesgo, y pues una producción no quiere arriesgarse a que un actor se le enferme por COVID, por lo que sea, y tenga que parar, porque pues es mucho el dinero que se invierte en esas producciones, y parar pues significa pérdidas. Entonces se curan en salud y evitan eso. O sea, son muchos los factores por los cuales no tenemos el mismo trabajo que teníamos antes. Entonces eso es apenas natural. Ahora, eso es independiente de otros aspectos que ya son, digamos, más de tipo social, y es que la profesión de actor, no solo en Colombia, sino en el mundo, es una profesión muy accidentada, porque somos trabajadores, digamos, independientes, no hay una vinculación permanente con una productora, con una empresa, sino que uno va saltando de aquí para allá. Y entonces he oído casos de personas, de actores muy famosos, que han pasado por crisis económicas muy fuertes y tienen que, como dicen, reinventarse. Una palabra que a mí no sé, no me gusta mucho, no sé por qué, siento como que uno ya está inventado, y reinventarse es como volver a empezar. Pero bueno, el hecho es que la profesión de actor siempre ha sido una profesión
difícil, y más ahora que hablábamos de todo este tema de las plataformas digitales y todo esto, que favorecen básicamente el famoso rating, o sea, la audiencia, porque es donde están las utilidades comercial, económicamente hablando. Entonces se ha llegado a ciertos extremos, como por ejemplo que se fijan más en cuántos seguidores tienes en las redes sociales o cosas así, porque más allá del talento, de la capacidad actoral, histriónica, pues esas cosas empiezan a pesar mucho, a pesar más. Entonces, pues es absurdo, pero es real que muchas veces se seleccionan actores o actrices, por supuesto, hablo de actores en general, porque tienen más seguidores en las redes sociales, entonces hay gente que los va a ver, o sea, funcionan muchos factores extra actorales, extra artísticos, entonces, pero ante eso tenemos que estar... tenemos que jugar con esos elementos, que no hay otra forma. Es como adaptarse a las nuevas circunstancias, porque Sí. si no quedan borrados en el del campo. Sí, Pero y en también esto lo más difícil es sostenerse, ¿no? Una cosa es llegar y la otra es sostenerse, es difícil. claro que sí, es bastante difícil porque como tú bien lo afirmabas, casi siempre se fijan es en eso, en el youtuber, así no tengan preparación de actor o digamos su experiencia, porque hay muchos actores que son, digamos así, más que tener ¿cómo es que se llama esto? De autodidactas, ¿no? Que aprenden no tanto Lo que llaman porque hicieron actores un curso. naturales. Exacto, actores naturales. Y no siempre son tan buenos, o por lo menos uno a veces ve las producciones nacionales y dice, esto le falta como interpretar. Alguien de malo que se lo crean, ¿no? Que es algo que uno no veía en las series En esto, mira, anteriores. en el arte en general, no solamente la actuación, el arte en general, pasa con la música, con la escritura, con todo. Definitivamente hay algo que es el talento, que es algo que no se puede aprender, porque tampoco significa esto que una persona que vaya a una escuela, yo conozco personas, colegas, actores que han estudiado mucho, que participan en muchos talleres, seminarios, y qué pena decirlo, pues no digo quién, pero siguen siendo malos, porque es que el talento no se aprende. Eso, como decía alguna vez un amigo, eso es como una facultad de poetas, o sea, los poetas no se estudian técnicas y cosas, pero no hay uno no se puede graduar de poeta. Entonces, por muchas escuelas que haya de actuación o de arte, pues son muchos los estudiantes los que estudian, pero son muy pocos los artistas realmente. Otro amigo decía, hay mucho, refiriéndose por ejemplo, a la poesía o a la pintura, ¿no? Decía, hay muchas pinturas, pero pocos pintores, hay mucha poesía, pero pocos poetas. O sea, porque es que no necesariamente todo lo que se hace es valioso. Y además también entra el factor de gustos personales, que a uno les gusta una cosa, a otro. El arte es muy difícil de definir. Hoy en día, yo siento, pues seguramente por la edad, por lo que sea, que el arte está en decadencia. Y no es porque quiera defender lo pasado, que todo tiempo pasado fue mejor, eso no lo creo tampoco. Pero sí hay como una cosa que en un momento llega uno que se pregunta qué es arte y qué no es arte. Y es muy difícil establecer esos límites, ¿no? No existe un límite, digamos, consciente que uno diga esto sí, esto no. Para unos algo que es muy artístico, para otros es una porquería y viceversa. O sea, entonces en eso es muy difícil establecer. Y pues hay gustos y cosas que frente a eso uno no puede hacer nada. Solo adaptarse, ¿no? Sí, porque como tú lo mencionabas, es como yo siempre quise ser futbolista, tenista y practicaba, pero nunca llegué a tener gran talento y creo que eso también pasa mucho con la actuación, con la música. Por más que uno practique, por más que uno pues hay como un talento natural que sobresale. Pero en esta época, como tú lo mencionabas, sí está en decadencia porque pues vemos, por ejemplo, esa es mi opinión, ¿no? La música, todo esto vemos que se fundamentan más en otros tipos de factores, menos el talento en sí. Sí, Por es que ejemplo, pasa con el arte, con el deporte. Mira,
uno reconoce las figuras, tanto en el arte como en el deporte, los que se han destacado, los que logran llegar, pero por lo menos el fútbol. Y yo no es que sea muy fanático del fútbol, lo reconozco, me gusta ver partidos de vez en cuando, sobre todo cuando hay juegos de la selección, en fin, por televisión. Pero sé que el fútbol es uno de los deportes tal vez más populares, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y, y, y pues todos los muchachos juegan fútbol y seguramente muchos, por no decir todos, sueñan con ser figuras, pero son muy pocos los que realmente se destacan comparativamente con todos los que quieren ser o llegar, son muy poquitos los que llegan. Y lo mismo pasa en el arte y lo mismo pasa en otras cosas. Entonces son realidades que uno no puede desconocer. Bueno, ahora cambiemos un poco más de tema y hablemos un poco de la diferencia entre el cine, la televisión y el teatro que tú has practicado o has ejercido en los tres. ¿En qué se diferencian? Porque sí, parece la pregunta obvia, pero uno, digamos, desde la expectación no puede definir su gran diferencia, ¿no? De pronto el teatro, que sí lo ve un poco diferente porque lo está viendo en vivo, pero aparte de ello y no le ve la gran diferencia, o no sé, ¿tú qué opinas? Hablemos de actuación. Para mí la actuación es una sola. O sea, cuando uno enfrenta, pues es mi punto de vista, ¿no? Cuando uno enfrenta a un personaje, o sea, la realización de un personaje, la técnica o el proceso es el mismo. Lo que cambian son los medios, o sea, teatro, cine, televisión y hoy en día las plataformas digitales. Entonces, realmente, bueno, hoy en día prácticamente se pueden dividir en dos. El teatro, que como tú ya lo dijiste, que la esencia es la presencia viva. O sea, el teatro es algo vivo y lo otro, la televisión, cine, plataformas digitales o lo que sea, streaming, todas estas cosas son video. O sea, son actuaciones grabadas que se reproducen. ¿Cuál es la diferencia fundamental en estas dos cosas? El teatro es algo que es actual, vivo. O sea, el teatro se produce en el momento mismo frente al público, ¿sí? Lo otro, el video, lo que sea para televisión, cine, plataformas, se reproduce, o sea, ya está grabado. Esta entrevista, nosotros aquí lo estamos haciendo ahorita, pero esto lo podemos ver después, ya cuando inclusive no estemos nosotros, ni estemos hablando y posiblemente ni estemos vivos o qué sé yo, pero ya eso quedó grabado y eso se puede reproducir muchas veces. Pero el momento, ese momento digamos, en que se produce es único e irrepetible. Y esa es una de las características y las esencias del teatro y digamos, del encanto del teatro, que es algo vivo. Tal vez una forma más fácil de entenderlo y de expresarlo es comparar una persona, un ser querido, la novia, el novio, la esposa, esposo, el hijo, la mamá, qué sé yo, una persona querida, estar frente a la persona ahora que está tan de moda todo esto de la virtualidad y la presencialidad. Estar frente a una persona en vivo y en directo, como se suele decir, poderla abrazar, poderla estrechar y hablarle y sentir su calor, su aliento, nunca será igual con una fotografía, con una reproducción, por muy fiel que sea, el mejor video, la mejor fotografía de tamaño natural, un holograma, como sea, nunca va a reemplazar a la persona misma. Entonces, eso justifica y explica por qué, digamos, la gente se va, por ejemplo, a un concierto, de un concierto donde va a ir a ver una persona en vivo y en directo, ¿no? Cuando puede escuchar la misma música, la misma voz en un CD, bueno, no sé, en un video, en fin, pero es que la persona está ahí, en ese momento está cantando, en ese momento la estás escuchando igual a través de parlantes, de pantallas gigantes, lo que sea, pero la persona está ahí. En cambio, en el video, pues la persona está el video, está la imagen, pero no está la persona. Entonces, esa es la gran diferencia entre el teatro
y los otros medios que son más, como digo, hoy en día todo es video. Antes se hacía por películas, como las fotografías. Hoy en día todo es digital. Entonces, es realmente la mayor diferencia. Y a mí me llama mucho la atención porque con esto de la pandemia, muchos colegas han empezado a hacer teatro virtual. Entonces, para mí eso es como un contrasentido, porque es como, o sea, es como, para mí el teatro virtual es como, no sé, como decir una comida virtual. O sea, la comida es comida en el momento en que tú la puedes masticar, digerir, en fin, no sé. Algo semejante ocurre con el sexo, ¿no? Que yo he oído, no lo he hecho, no me llama la atención, la verdad, que no, que el sexo virtual y no sé qué, y pues bueno, hay muchas cosas. El ser humano es impredecible. Pero pues a mí sí me gusta en vivo y en directo tanto el sexo como la comida. Entonces, el teatro es eso y por eso yo soy un apasionado del teatro y creo que después de eso no hay nada, pues no quiere decir que lo otro no tenga su valor, su mérito, pero para mí el teatro es vital, es algo vital y por eso creo que nunca se va a acabar. Bueno, y hablando un poco de esto de la actuación, de que no es lo mismo del fonograma, digamos así, verlos, que estar ahí en la persona, obvio, pues yo creo que es parte también psicológico, que afecta mucho más es tener cerca a alguien, estar cerca de su actor favorito, lo que sea, que verlo desde una pantalla, claro está. Pero bueno, ¿tú cómo ves si está funcionando la ley del actor y todo este tipo, cómo se le da el apoyo al actor y al artista en general? Ese es un tema muy difícil, muy complejo, pero pues poco a poco se han ido logrando cosas, ¿no? Yo tengo la fortuna y el orgullo de haber sido cofundador de Actores, la Sociedad Colombiana de Gestión, que la creamos en un momento en que ni siquiera teníamos una ley que nos respaldara, pero pues con un poco de visión y un poco también apoyados o tomando como referencia la ley que ya existía para los intérpretes musicales. Entonces se creó la sociedad eh, actores, pero no había una ley y pasaron muchos años, más de 20 años, eso fue por allá como en 1987, creo, 80, sí. Y solo hasta el 2010 fue que se logró finalmente que se aprobara lo que se llama la Ley de Comunicación Pública, o sea, cuando una productora, una empresa, una emisora toma una producción donde hay una imagen, unas voces, unos personajes y se reproducen a través de cualquier medio, de un CD, bueno, la forma que sea, eso se llama comunicación pública y las personas o las empresas que se lucran de eso, pues si se están lucrando con algo, pues es justo que a las personas que realizaron esa producción también reciban algo, una partecita de eso que ellos están ganando. Esto así pues a grandes rasgos explicando lo que se llama la Ley de Comunicación Pública. En el 2010, después de muchas ires y venires, de mucho esfuerzo, se logró la aprobación de la ley y entonces lo que ya existía desde 1987, que era Actores, Sociedad de Gestión, pues se cristalizó y hoy en día funciona bastante bien. Yo creo que es un modelo de sociedad de gestión y a través de esa sociedad se ha logrado recaudar fondos no solamente para los intérpretes directamente, o sea, su derecho que les corresponde por esa ley, sino que también hay unos porcentajes que se dedican a planes de bienestar social, o sea, lo que se llama en Actores se llama Plan General de Asistencia, que donde se ayuda mucho a personas con mayores de edad sin pensión o con enfermedades temporales o crónicas, en fin, una serie de auxilios que la sociedad le proporciona a muchos de sus socios y que pues eso de alguna manera
alivia un poco esa situación tan lamentable de muchos actores, sobre todo los más viejos. Y también en algunos casos a jóvenes que tienen una enfermedad o eso, en fin. Últimamente hay una cosa que es un paso muy pequeño, pero es un paso a través el Estado, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, está implementando un programa de unas mesadas que se llaman vitalicias. Son unas cifras casi simbólicas, pero bueno, son ayudas que se le dan a los gestores culturales que ya tienen edad de pensión o que de edad de pensionarse, pero no tuvieron una pensión porque lamentablemente los actores no teníamos un empleo estable y no cotizamos suficientes semanas como para obtener una pensión. En fin, ese es un tema un poco más complejo, pero bueno, hay de momento ese programa que pretende auxiliar con algún dinero muy, como digo, muy escaso, pero bueno, algo es algo, peor es nada. A las personas más de tercera edad que no tienen una pensión, que no tenemos una pensión. Claro, te entiendo, ¿no? Es que es bastante complejo el tema de la pista. Muchos cantantes también les pasó. Entonces sí, es algo como triste a la vez, porque tanto que le han aportado a la cultura de un país, porque ¿qué es lo que diferencia a un país aparte de su lenguaje? Pues su cultura. ¿Y qué forma su cultura? Pues todo lo artístico, ¿no? Creo que es lo que más fundamenta. Sí, mira, el teatro, para mí el teatro, y eso no lo digo yo, el teatro el teatro es la historia de la humanidad. O sea, el teatro es tan antiguo como el hombre. El teatro fue el que le dio origen a la religión, a todas estas manifestaciones públicas. Cuando uno habla de teatro, la gente cree que está refiriéndose a una sala de espectáculos, muchas veces a la arquitectura, al hecho no. No es solamente lo escénico, la sociedad, la humanidad está llena de rituales que son teatrales. O sea, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, la conocí siendo muy joven y pues yo la tengo presente, algo que se llama complejo espectacular, y es que es un complejo que tiene como dos polos, yo lo resumo en exhibicionismo y curiosidad. Es una forma de explicarlo, y es que todos los seres humanos por lo general somos curiosos. Si no fuéramos curiosos, no habría espectáculos. Uno quiere ir a ver el espectáculo, sea artístico, sea deportivo, ¿no? Uno puede ver un evento deportivo, un partido de fútbol por televisión, pero si uno puede asistir, bueno, yo la verdad no soy muy de estadios, pero la mayoría de la gente por eso hace filas y por eso hace filas eternas para ir a asistir a un partido, a un espectáculo, a un concierto, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere estar allá, quiere verlo en directo, ¿sí? Y al mismo tiempo, esa persona que va movida por la curiosidad de estar presente en el evento, también se caracteriza, o sea, por decir algo, en un partido de fútbol se ponen la camiseta, se maquillan con los colores de su equipo, usan gorros, en fin, también se exhiben. Entonces, hay unos que se muestran y otros que quieren ver. Eso funciona y ha funcionado siempre en la humanidad. Y todos los rituales, las ceremonias, llámese bodas, bautizos, funerales, lo que quieras, todo forma parte de esos rituales donde la gente va a ver y al mismo tiempo a exhibirse, ¿sí? Y se caracterizan, o sea, no se viste uno igual para una fiesta de Halloween o una fiesta de grado o de 15 años o de una boda que para un funeral. O sea, hay unas caracterizaciones. Todos esos rituales forman parte de esa teatralidad que ha acompañado y que acompaña siempre a la humanidad.
Entonces el teatro es algo que es inherente a la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, claro, uno habla de teatro y la gente no le dan mucha importancia, pero eso es esencial, es la esencia de todo lo social. Es decir, ¿por qué la gente se viste de cierta manera, se peluquea o se corta el cabello de cierta forma o se peina o en fin? Porque se quiere exhibir, todos somos exhibicionistas, no solo los actores. Entonces eso forma parte de la naturaleza humana. Y no sigo hablando porque nunca termino. Claro, tranquilo que la conversación está bastante amena, entonces no hay problema. y como es YouTube, entonces no hay necesidad de, digamos, de tener un poco de tiempo restringido como pasa en la televisión, que es súper cortico, ¿no? Esa es la gran ventaja de YouTube. Sí, entre otras. Entre otras, claro que sí. Bueno, y claro, no, tú lo expresaste muy bien porque en efecto así es la actuación, así es la interpretación, el arte. Y creo que el teatro juega con las pasiones humanas, ¿no? Cómo interpretar a alguien bueno, a alguien malo, triste. Y en sí la actuación, ¿no? En la pantalla igual. Has dicho, dime. Discúlpame, es que has dicho algo que me parece interesante. A la gente le inquieta, por supuesto, la gente que no está metida en el medio de la actuación o esto, le inquieta mucho cómo uno memoriza textos. Es una pregunta muy frecuente. Oiga, ¿ustedes cómo hacen para aprenderse tanta letra y no sé qué y tal? Y se preocupa mucho por el vestuario, por el maquillaje, por las caracterizaciones. Pero resulta que lo más importante de un personaje, de interpretar un personaje, no es el vestuario, no es el texto, no es la letra, no es el maquillaje, sino los sentimientos. Realmente lo que uno tiene que explorar y apropiarse es de el sentimiento, las emociones del personaje que uno interpreta. Es ahí donde está la esencia del personaje. El vestuario, el maquillaje, las caracterizaciones, pues esos son complementos, son aditamentos, pero lo esencial, lo que hace, lo que determina la conducta, no solo de un personaje, sea de ficción o sea histórico, sino de la gente misma, son sus sentimientos, son sus emociones, son las emociones las que nos mueven a actuar de una u otra manera. Por eso yo digo, y eso no lo digo yo, no me lo inventé yo, lo comparto, todos somos actores. Todos somos actores. Lo que sucede es que yo lo hago una diferencia entre lo que es la actuación cotidiana, eso que hacemos todos los días, ¿no? Simplemente por el hecho de existir. Entonces, hay cosas que hacemos conscientemente, deliberadamente, y hay muchas otras que hacemos inconscientemente, involuntariamente. El actor escénico, como me gusta llamarlo, o sea, no sé, profesional o como se quiera llamar, el actor escénico, siempre todo lo que hace debe ser de una manera consciente y voluntaria. O sea, uno hace por eso yo no creo cuando me dicen que un actor que entró en trance y que no sé qué, no, porque quiere decir que perdió la conciencia. Y una de las características de la actuación, sea en teatro, en televisión, es que uno siempre debe estar consciente de lo que hace, de lo que dice, porque uno no se puede dejar atrapar, uno debe recrear, por llamarlo de alguna manera, las emociones del personaje, pero no dejarse atrapar en esas emociones. O sea, yo puedo en una escena, obviamente de ficción, puedo matar a alguien o puedo agredir a alguien, pero no lo puedo matar de verdad. O sea, eso es otra cosa. Si la ira me lleva a actuar de una forma inconsciente, pues entonces ya no estoy actuando como actor escénico, sino ya estoy, mejor dicho, me dejo atrapar por el sentimiento. Entonces, ahí ya no, es decir, si yo pierdo el control, no estoy actuando. O sea, estoy actuando, pero no escénicamente. ¿Sí? Entonces, por eso yo no creo cuando me dicen eso de que no, que es en trance. Eso a mí me parece una pose, en cierta forma, no sé, no quiero decir, pero sí, hasta cierto punto me parece ridículo.
porque es otro contrasentido. O sea, si es que lo que caracteriza a un buen actor es que lo hace deliberada. Es lo mismo que uno pintar un cuadro por accidente. O sea, me tropecé con un tarro de pintura, se me regó y me salió un cuadro maravilloso. No, pues sí, puede ser bonito, atractivo, pero una cosa que haces accidentalmente, pues no, yo no lo calificaría de arte porque no hay una intencionalidad. Bueno, no sé, son puntos de vista. No, pues en mi opinión es eso, el arte es tener conciencia como la estructuración de como el boceto en su mente de lo que quiere hacer y plasmarlo, ya sea mediante su cuerpo, sus manos, su voz, Claro, etcétera. hay una intencionalidad. Claro que sí, estamos de acuerdo en ese punto. Bueno, y tú mencionaste un punto interesante que es sobre la interpretación y demás. Para ti, ¿qué es más difícil actuar o digamos hacer qué personaje? Porque si bien, como tú lo decías, la actuación es eso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice una mentira o miente o quiere carne, sí, como digamos el vendedor también de la tienda que lo quiere a uno, digámoslo así, popularmente cañar, porque eso es como engañar, decirle este producto es maravilloso. Creo que eso es parte de una actuación, ¿no? Porque de todas maneras le está vendiendo una idea de lo que Sí, uno es, ¿no? Cuando uno quiere aparentar también, ser bien hablado o entonar mejor la voz, ¿no? sí, sí, O algo claro, así. sí, sí. Creo que eso es actuación, lo que tú mencionabas. Pero ¿qué es más difícil? ¿Hacer un actor de, digamos, hacer un personaje de la vida real, por ejemplo, Adolf Hitler? ¿O hacer un personaje ficticio? No sé, Charles Ocoro, un ejemplo. Yo diría que, pues, desde mi punto de vista es prácticamente lo mismo. O sea, lo que sucede es que, digamos, de un personaje real o un personaje histórico, la gente tiene referencias. Entonces, pues van a comparar y muchas veces, pues no corresponde a la imagen que la gente tiene. Voy a poner un ejemplo sencillo que se me acaba de ocurrir. Hace un tiempo, hace unos años, hicieron una película sobre Cantinflas, el actor mexicano, que de paso yo admiro mucho, pues me gusta. Eh, y lo hizo, si no estoy mal, el que lo interpretó, era la vida de Cantinflas, creo que lo interpretó un español. Pues no tengo nada contra el actor, además me parece muy buen actor, etcétera. Pero uno que ha visto a tantas veces a Cantinflas, que ha visto entrevistas que le han hecho a Cantinflas o que le hicieron, eh, uno decía, no, pero es que este no, a mí me resultaba como una caricatura. Sí, y no estoy quitándole méritos al actor, por algo lo escogieron y por algo, bueno, pero yo decía, este no es Cantinflas, yo lo sentía tan distante, tan caricaturesco que como se dice vulgarmente, no me comía el cuento. Y creo que eso le pasó también a muchos mexicanos, porque además me parece paradójico que sea precisamente un extranjero el que tenga que hacer un ícono del cine mexicano. Pues no sé, ahí no sé qué otros intereses comerciales o lo que sea puedan existir. Pero quería referirme a eso de que cuando uno tiene valga la redundancia, una referencia, es más difícil porque ya hay otros elementos reales para comparar. Cuando es un personaje de ficción, pues no hay referencia, entonces es más fácil que la gente lo acepte y, y, y sí, lo satisfaga. Pero también ocurre ahora que les ha dado también por lo que llamamos en el lenguaje popular refritos, o sea, recrear producciones que tuvieron éxito, entonces están repitiendo muchas producciones. Por decir algo, voy a poner un ejemplo también así de los más conocidos. Betty la Fea fue una novela que tuvo mucho éxito en el mundo. El original, pues, es colombiano y bueno, tuvo mucho éxito aquí, tuvo mucho éxito afuera. Hicieron, no sé, muchas reproducciones, en fin, con otros elencos, en fin. Pero yo creo que cuando uno tiene un referente como Ana María Orozco, la que hizo Betty, eh, la primera, ya después las otras
uno necesariamente las va a comparar y le va a encontrar que no, era mejor lo que hizo Ana María. No sé, es un ejemplo que pongo, no quiere decir que sea siempre así, pero mucha gente seguramente tiene esa referencia y ya le cuesta aceptar. Otro fenómeno, otro ejemplo parecido es cuando una novela se lleva al cine. Entonces uno lee una novela, se imagina los personajes, se imagina los lugares, se imagina las situaciones, y cuando lo ve en una película puede suceder dos cosas, por lo menos dos. Una, o que la película resulta mejor de lo que uno se imaginó cuando leía la novela, o que no corresponde a lo que uno se imaginó y diga, no, la película no es mala, no, porque no corresponde a lo que uno tiene. Entonces, y es que eso, mira, es tan complejo que si yo en este momento te digo vestido azul, ¿sí? Tú y los que escuchen vestido azul ya automáticamente tienen una imagen en su mente de un vestido azul. Ahora, ¿cómo es el vestido? Empezando por una cosa, para nosotros, no sé, los colombianos, vestido puede ser de hombre o de mujer. En otros países, como en México, justamente, vestido no es de hombre, vestido es de mujer. A mí me pasó una vez que yo hablé de vestido, me dieron vestido de hombre, no, eso no hay, porque allá dicen traje. De hombre vestidos, de mujer, de hombre es traje. Entonces, claro, cuando uno dice vestido azul, pues cada uno se va a imaginar un vestido distinto, con un diseño distinto, un tono de azul distinto, ¿sí? Esto solamente para ilustrar cómo dos palabras pueden despertar en la imaginación de la gente muchísimas imágenes imposibles de ver. Pero cada uno tiene su vestido azul en la cabeza. Y así con cualquier otro objeto, ¿no? Entonces eso muestra la riqueza y la complejidad del arte y de la imaginación humana. O sea, es muy difícil concretar algo. En eso mismo también está el encanto del arte, que son muchas interpretaciones, muchas formas de... Pero creo que me salí un poco del tema. La verdad es que pues no es fácil, eh, pero como decíamos, los personajes tienen un diseño y la misma obra, el mismo personaje interpretado por distintas, pasa como con la música también, el mismo tema interpretado por distintos cantantes o, valga la redundancia, intérpretes, es la misma melodía, es la misma letra, de pronto con algunas pequeñas variantes, pero hay una riqueza de acuerdo a cada intérprete, ¿no? Entonces es muy complejo, es muy complejo. Y tal vez en eso radica el encanto de las manifestaciones artísticas. Claro que sí, concuerdo contigo. Por ejemplo, lo que decías de la interpretación y esos refritos que es cada vez, o coger, digamos, a mí me pasó mucho con los juegos, los videojuegos. A mí me encantan mucho, por ejemplo, un juego de un asesino silencioso que llama Hitman, que él hace todo tipo de homicidios, pero que parezcan accidentes y cosas así. Es el atractivo del juego. Y además de una gran historia, porque es un clon. Y cuando ya vamos a ver las películas que le hicieron al juego, pues parece más un imitador de Rambo. Entonces pierde la esencia del juego y es lo que pasa. Y de hecho las películas están calificadas como malas. Entonces creo que pasa eso, es lo que tú afirmabas. Sí. Que no llega a la interpretación o no es lo que uno esperaba ver. Entonces sí creo que eso es bastante interesante. Y bueno, y para ti, ¿cuáles son como las características de un buen actor? En tu experiencia como actor, que puedas decirnos. Básicamente la sensibilidad. No solo en un actor, un artista que no tenga sensibilidad es muy difícil. ¿Por qué sensibilidad? Porque si uno tiene que interpretar, bueno, en el caso específico del actor, pero por supuesto no es el único, eso que yo decía de interpretar los sentimientos, las emociones de un personaje, uno tiene que, lo que en cierta forma o en términos teatrales se llama abdicación de la personalidad. O sea, uno tiene que olvidarse de uno para ser el otro. O sea, como quien dice, yo cuelgo mi personalidad y la dejo en el camerino y salgo a ser otro. Yo escucho muchos actores que son ellos,
O sea, no tienen ni la humildad ni la sensibilidad para renunciar a su ego y convertirse en el otro, sino que es al revés. Quieren que el otro se pone en el personaje, como ponerse un vestuario, pero no renuncian a su ego. Entonces a mí esos me parecen malos actores porque siempre están diciendo, soy yo haciendo Hamlet, Víctor Hugo haciendo Hamlet. Y yo creo que la idea es olvidarse de Víctor Hugo y ser Hamlet. Para mí, los mayores éxitos o cuando yo me siento satisfecho, que lo debo decir sin ninguna vanidad ni modestia, muy pocas veces me siento satisfecho con mis interpretaciones, es cuando logro que la gente no me reconozca. O sea, que reconozcan el personaje, más no al actor. Eso para mí me parece éxito. O sea, lograr esconder, por decirlo de alguna manera, a Víctor Hugo y mostrar el personaje, eso me parece. Y eso admiro en los actores, en los buenos actores que logran no ser ellos, sino ser el personaje. Uno dice, este es el personaje, no es el actor. Uno casi que se olvida quién es el actor, ¿sí? Entonces, eso me parece un buen actor. Y para eso hay que ser muy sensible, o sea, muy maleable. Tiene sus sentimientos, los sentimientos propios. Uno tiene que, si no esconderlos, tener la facilidad de transformarlos para dárselos al personaje. Pero no dárselos no quiere decir imponérselos al personaje, no, es asumirlos del personaje y olvidarse uno de los de uno. Y muchas veces a uno le toca, y esos son retos bien interesantes, hacer personajes muy distintos a lo que uno es, a veces opuestos. Entonces, hacer, digamos, yo cuento mucho con un poco de vanidad, no lo niego. Alguna vez que hice una cosa que se llamaba Un cuento del domingo, hice un pedófilo. Por supuesto, a mí no me enorgullece para nada ser pedófilo, pero, y muchos amigos, colegas me dicen, pero eso la gente lo va a odiar. Dice, sí, pero es un reto. Y yo decía, ¿cómo hago para hacer que no sea odioso el tipo? Bueno, no me quiero extender demasiado, pero esta anécdota también ya la he contado en otras oportunidades. Y yo quería ser un tipo, no autocensurarme o no censurar al personaje, porque yo creo que las personas, los personajes más abyectos, los más asquerosos, siempre lo hacen pensando que es lo mejor que pueden hacer. No hablo de actores, hablo de personajes, ¿sí? Reales o ficticios. Un asesino o un ladrón, un criminal, comete el crimen porque cree que es lo mejor que puede hacer y lo hace lo mejor posible, ¿sí? Un sicario, no sé, eso nunca lo hace pensando que lo va a hacer mal, lo va a hacer pensando que lo va a hacer bien y lo mejor posible, ¿sí? La sociedad u otros lo censurarán, pero él no se autocensura, él dice, es lo mejor, logré, coroné, como se dice popularmente. Entonces, uno como actor debe pensar, yo digo, defender a su personaje, que no significa defender las acciones del personaje, sino ser sincero, ser auténtico, ¿no? Entonces el pedófilo, yo había leído muchos años atrás, una novela que mucha gente conoce, posible los más jóvenes como tú no, pero una novela que se llama Lolita, que es precisamente de un tipo que se enamora de una niña, pero el tema es que ese personaje, siendo un niño, se enamora de una niña igual a él, o sea, no sé, por decir algo, 7 años, pero él se queda con esa imagen de esa niña, nunca la vuelve a ver, pero la imagen de la niña se queda ya en su interior, él crece, se hace adulto, pero no logra superar digamos, ese amor por la niña, y él busca a esa niña, consciente o inconscientemente, busca a esa niña en todas las niñas, pues por supuesto la niña ya, igual que él, ha crecido, pero él no la busca grande, la busca niña. Entonces es un hombre adulto que le gustan las niñas. Entonces yo me planteaba eso y se me ocurrió algo que me parece válido, o sea, pues válido en el sentido de para la interpretación del personaje. Es decir, yo tengo un empaque de adulto, pero puedo tener un alma de niño. Entonces yo me comporto como si fuera un niño de 7 años.
Yo en ese momento ya tenía como, no sé, 40, pero yo decía, yo íntimamente voy a ser un niño de 7 años y voy a mirar niñas como si fuera yo un niño. La gente me ve como un viejo verde asqueroso pedófilo, pero yo íntimamente soy un niño de 7 años. No sé si me explico, pero es una manera de poder justificar y entender que en un acto, digamos, despreciable, puede uno sentirse más o menos cómodo y sincero en su interpretación, ¿no? No sé, a veces me meto en unas honduras que pronto todo el mundo no capta, pero pues espero y aspiro a que se explique un poco todo este fenómeno que es la actuación y que es donde está el encanto. Sí, claro, y esto tiene que ver como la preparación del personaje y el sentido psicológico, el perfil psicológico, Sí. emocional del personaje. Creo que es a lo que quieres llegar. ¿Qué haces para preparar un personaje? ¿Cómo te preparas? Que creo que tiene que ver, como lo explicaste en el anterior. Pero ¿quieres profundizar sobre el tema? Aún mejor. Más que profundizar, quisiera como sintetizarlo, ¿no? Perfecto. Cuando uno empieza a leer, todos los personajes parten de un texto. O sea, tiene que haber un libreto, tiene que haber un guión, tiene que haber donde está la historia, ¿no? Y entonces el primer paso es ese, la lectura del guión, del libreto, de lo que sea. Eh, yo le recomiendo a los actores, yo he dirigido teatro, eventualmente muy pocas veces televisión, pero bueno, he dirigido actores, me gusta, y yo siempre le recomiendo a los actores, no digan yo, generalmente la gente dice, ay, ¿cuál es mi personaje? Ay, yo soy fulano, yo llego, yo hago, yo entro, yo salgo. No, tú no, el personaje. Entonces, el personaje hay que verlo primero desde afuera. Hay que mirarlo como si uno estuviera espiándolo desde afuera, lo que le dice el libreto o el guión y observarlo, cómo se comporta y poco a poco irse adentrando en la intimidad del personaje, ir conociendo por qué hace esto, cuáles son sus motivaciones. Toda acción tiene una motivación, tiene una causa y tiene un objetivo. O sea, lo que uno hace, lo hace motivado por algo y buscando algún resultado. Esa es lo que se llama la regla de oro del actor, que es la acción, la motivación y el objetivo. Eso te da como la justificación. Entonces, eso se dice fácil, no es tan fácil en la práctica, pero hay que investigar por qué la persona hace algo. Además, hay que entender que no es solo una acción, son muchas. Y acción no significa movimiento. Dormir, pensar puede ser una acción o no puede, es una acción, pero que no se manifiesta en movimientos, ¿sí? Entonces, pero todo tiene una motivación. Entonces hay que ir a buscar esa motivación. Qué es lo que mueve a una persona, como lo que acabo de contar, a que le gusten las niñas? ¿Qué es lo que mueve a una persona a cometer un crimen? ¿No? Sea por venganza, sea por necesidad. Digo necesidad cuando es, por ejemplo, un robo o no sé. Pero hay que buscar dónde nace esa motivación, entenderla. Y poco a poco, una vez que ya uno se familiariza con el personaje, que ya lo conoce, pero lejos de uno, porque es lo que yo decía hace un rato, no son mis sentimientos. Ay, no, yo sería incapaz de enamorar a una niña, yo sería incapaz de robar, yo sería incapaz de matar. No, es que no es usted, es el personaje. Por eso uno tiene que dejar su personalidad allá guardada y pensar como el personaje, no como uno, ¿sí? Entonces, eso le permite a uno meterse en el interior del personaje, meterse en la intimidad y saber cuáles son sus verdaderas motivaciones y apropiarse de esas motivaciones hasta el punto de que uno lo haga, pues como digo yo, lo justifique, no el hecho de la acción en sí, sino justifique por qué lo hace, ¿sí? Tal vez esto no explica mucho, muy claramente, pero
los invito a hacer un taller de actuación cuando quieran. Pero básicamente la esencia es esa, y eso es con todos los personajes. Por eso yo decía, la actuación es una sola, es meterse en el personaje, conocer sus motivaciones, qué lo mueve a hacer determinada cosa y qué persigue. ¿Sí? Eso ayuda mucho, y por eso uno tiene que ser sensible y dejar de lado la vanidad, los egos. Ya después vendrá el momento de cosechar los triunfos y de que lo aplaudan y que lo feliciten por su interpretación, pero en principio hay que ser muy modesto, muy humilde, y no pretender que es que yo voy a ser el personaje. No, yo le voy a prestar mi cuerpo, mi voz, mi sensibilidad al personaje, pero mis verdaderos sentimientos tengo que dejarlos allá un poquito en reserva, ¿sí? Para prestárselos al personaje. Esa es más o menos, digamos, como la mecánica, y eso funciona, pues a mi modo de ver, funciona para todo. A veces se especula mucho, la verdad, y sobre todo los maestros de actuación, las escuelas, especulan mucho y se inventan, qué pena decirlo, pero así lo siento, que se inventan pendejadas para justificar algo que es lo mismo que en todo ser humano. O sea, es que los actores, lo que hacemos, los actores escénicos, lo que hacemos es imitar lo más cerca posible la conducta humana en sus diferentes facetas y circunstancias, ¿no? Entonces, hay que conocer el hombre, me refiero a la humanidad. Hay que conocer por qué actuamos, o sea, por qué nos comportamos de X o Y manera. El mundo, las personas mismas son una gran escuela. Por eso te decía hace un rato, decía que soy un enamorado de la psicología, aunque no es una ciencia exacta, pero te enseña mucho sobre eso de los comportamientos humanos, y es para mí una gran aliada de la actuación, por supuesto, con otras cosas como la historia, como en fin, porque todos son complementos que ayudan a entender eso, y pues ahí radica para mí todo el encanto de este oficio, ¿no? Creo que sí, es como el contexto del personaje, ¿no? Todos estos adornos y minimidades que hacen que el personaje sea de tal forma y no de otra, ¿no? Digámoslo así, un comportamiento de otro. Sí, es como la personalidad de cada uno, ¿no? Todos somos tan iguales y tan diferentes a la vez, ¿no? Todos sonreímos, bailamos, cantamos, nos ponemos alegres, lloramos, pero al final somos tan diferentes y pensamos tan diferentes. Entonces creo que es como eso lo que tú mencionabas. Bueno, pues no me queda más sino agradecerte por participar en mi canal. No sé si quieras divulgar tus redes sociales, a dónde te siguen, si digamos quieren contratarte para ser profesor de actuación, cualquier cosa, lo que quieras divulgar. Pues sí, yo realmente, yo he sido coach de algunas personas, actores, en fin, también de profesionales, tengo talleres, cosas. La verdad es que no es fácil, ¿no? Y a mí me dicen, ¿tú por qué no tienes una escuela? Es que íntimamente yo pienso, me gusta, además me encanta la pedagogía, pero es que todo es negocio, ¿no? Entonces, si uno hace algo, hacerlo gratis, no estamos en condiciones. Y cuando hay de por medio intereses económicos, porque digamos lo sé por otros colegas, amigos que tienen escuelas o cosas, ¿sí? Inclusive ahora que está tan de moda todo esto de la virtualidad, pero todo eso implica invertir tiempo, dinero y cosas para producir algo. Y si eso no es rentable, pues lamentablemente yo no soy un hombre acaudalado como para poder, que me encantaría ser acaudalado y dedicarle tiempo y dinero a enseñar, o no sé, a hacer muchas cosas. Pero si una cosa no resulta rentable y no tengo los recursos para, digamos, para regalar mi trabajo, que no me importaría si lo pudiera hacer, entonces, pues prefiero no hacer nada porque no soy empresario, lamentablemente no tengo ese espíritu y no me va bien en los negocios. Entonces, pero sí, pues yo agradezco estos espacios como el que tú me proporcionas, y por fortuna mucha gente me llaman, me hacen entrevistas, y a mí me encanta hablar de esto porque aspiro a que muchos jóvenes escuchen y algo de lo que uno dice, de lo que uno ha aprendido. En Colombia no se valora la experiencia, no sé por qué.
hay un culto por la juventud que no me parece malo, pero sí me parece excesivo. O sea, no todo lo joven, no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Hay que saber, hay de todo en todas partes. Entonces, pues la experiencia no hace todo, pero sí hace mucho, y si hay caminos que ya uno ha recorrido y se los puede ahorrar a una persona, decirle, mire, por aquí puedes ir más rápido, cortar ¿cómo se llama? Un atajo, pues, ¿por qué no, no? Entonces, cualquier persona que crea que yo le puedo aportar o algo, pues, con el mayor gusto. Y como dije y repito, gracias a estos espacios que me permiten hablar de no solo de mí, más que de mí, que no es lo más importante, es hablar de esto que hemos intentado tocar hoy así muy a grandes rasgos, de lo que es la actuación, lo que es el teatro, lo que es el arte. Son puntos de vista, no es la verdad absoluta, ni pretendo, pero son formas, son puntos de vista que ayudan a enriquecer y ampliar el panorama. Entonces, pues yo estoy en Facebook como Víctor Hugo Morán, y yo la verdad, mi esposa es la que se ocupa más de esas cosas. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, que lo uso muy poco, más para mirar. Pero como digo, cualquier cosa, es muy fácil contactarme, así como tú lo hiciste, o a través de actores, en fin, y estamos dispuestos siempre a ayudar y a aportar cualquier cosa que esté a nuestro alcance en estos temas. Claro que sí, ahí estamos súper pendientes. Tomás, ahí divulgo tus redes sociales en el canal para cualquier cosa. Muchas gracias, eres muy amable, gracias por tu tiempo. A ti, Cristian. Qué gran conversación tuvimos hoy. Pues a mí me encanta poder hablar de estas cosas, y gracias a ti, y pues nada, que sigas triunfando con tu canal, y por ahí, como dicen, arrieros somos y el camino nos encontramos. Claro que sí. Un abrazo, feliz tarde. Mucha suerte. Igualmente. Gracias a los que nos vean y nos escuchen.